Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. En las opiniones que importan, contamos con la colaboración del doctor Rómulo Rodríguez Canzani, nacido en Mendoza, quinta sección, en el año 1935. Familia de origen netamente campesina, cursó escuela rural, recibido de doctor en medicina en el año 1967. Tuvo militancia estudiantil y gremial universitaria. Integró el MLN, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Preso político hasta el año 1985. Reintegrado después de su liberación a los cargos obtenidos por concurso, militando hasta la fecha. En las opiniones que importan, Rómulo Rodríguez Canzani. Lunes, minutos después de las 10 de la mañana, por 94.5 FM del pueblo, La Otra Radio. Buenos días, audiencia de la 94.5. El gobierno, o sea, todos los partidos con representación parlamentaria, anuncia públicamente su decisión de unirse al bloque de países del Pacífico, de notoria orientación pro-norteamericana. Y hacia allá marchó Astori, obediente al Fondo Monetario Internacional, y a su regreso hizo declaraciones en Búsqueda, en las que argumenta que Uruguay debe ingresar a ese bloque reaccionario. El Frente Amplio sostiene la tesis del regionalismo abierto, que no es sino una maniobra bajo la cual intenta sabotear el Mercosur y la UNASUR y al Banco del Sur. La política exterior de Uruguay es un secreto de Estado para el pueblo, al cual de buenas a primera, se encuentra con estas sorpresas. También Mujica habla del regionalismo abierto y apoya esta iniciativa, detrás de la cual está la Embajada de Estados Unidos. Y claro, algunos frentistas quedaron regalados, y por allí salió Bayardi de la vertiente, consecuente partidario, por el otro lado, de la política de Astori, y Curiel del MPP, que anda más o menos en lo mismo, a decir que la prioridad estratégica de Uruguay es el Mercosur y que los países del Pacífico hacen tratados de libre comercio, que Uruguay ya rechazó en Mar del Plata y que ese bloque es mandado por los Estados Unidos. Curiel dice que esta decisión hará volver la discusión a la discusión que ya se dio en el 2006. Astori dice que los que se oponen a esta política, es decir, a irse con el bloque del Pacífico, no entienden lo que es la integración latinoamericana y que resulta necio, y esto es textual en la declaración de Búsqueda, no integrarse a un bloque que ofrece posibilidades. La integración que quiere Astori es netamente una integración con Estados Unidos, y hasta puede llegar a plantearse incluso la integración a la OTAN, como ya lo hizo Colombia, que forma parte de ese bloque y que está en el bloque del Pacífico. Astori critica al representante de Brasil en el Mercosur, Iván Ramalho, que dijo que Uruguay no puede a la vez ser socio de dos bloques diferentes, diciendo que Uruguay tiene derecho a definir su inserción internacional. Esto lo dice Astori. Astori critica a Ramalho y dice que Uruguay tiene derecho a definir su inserción internacional y agrega que el Mercosur no funciona. Como puede verse, el análisis de Astori arranca de que el Mercosur debe funcionar
desde el punto de vista económico exclusivamente en la concepción neoliberal que le dio origen. Y como ahora el peso de Venezuela, Argentina y Brasil puede llevar a cambios importantes dentro del Mercosur, dado que estarían orientándose hacia la estrategia de integración en la patria grande, entonces Astori quiere irse a un bloque neoliberal con Chile, Colombia, México y Perú, liderado por los Estados Unidos. Lo bueno fue que Astori dijo en Portal Noticias que todo el gobierno, es decir, todos los partidos, todos están de acuerdo en ingresar al bloque del Pacífico y que el presidente Mujica apoya esa estrategia. Pero ahí parece que hay fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que dicen que ese planteo puede alterar las relaciones con Brasil, es decir, que lo que dice el señor Ramalho, representante en el Mercosur de aquella nación, tiene algo que ver con la verdadera realidad. Que el Frente Amplio se inclina hacia una política pro-yanqui no es un secreto. Nosotros vamos a hacer ahora un breve repaso. El primer movimiento en ese sentido, que fue una señal de obediencia al Fondo Monetario Internacional, fue el nombramiento del propio Astori como futuro ministro de Economía en el viaje que el doctor Tabaré Vázquez había hecho, y lo hizo el anuncio estando en Washington antes de ser presidente, cosa que toda la dirección del Frente lo sabía, menos la base. Ya en el gobierno del Frente Amplio se convalida el modelo de exportación primario, antinacional y excluyente que se venía implementando desde la década de los 60 por la dictadura cívico-militar, por los gobiernos de los partidos tradicionales, y que el Frente Amplio continúa desarrollando hasta el presente. En Mar del Plata, Uruguay no tuvo más remedio que negarse a aprobar los tratados de libre comercio, pero en la misma jornada hay que recordar que el doctor Vázquez firmó con Bush el famoso TIFA, un tratado también que tiene que ver con las relaciones económicas con Estados Unidos. El doctor Vázquez, a su vez, ustedes recordarán, pidió apoyo militar a Estados Unidos contra Argentina, repitiendo la desviación social chauvinista del viejo socialismo europeo, aquel que terminó apoyando la Primera Guerra Mundial imperialista y de rapiña. No vamos a recordar el triste papel de la dirección del Frente Amplio y de sus parlamentarios respecto a la ley de caducidad, a los últimos episodios que incluyen a la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ni a la cuestión de los desaparecidos. Daría para todo un libro, o más de uno. Uruguay se limitó a lo protocolar en relación con el golpe en Honduras, por ejemplo, y toda la derecha uruguaya apoyó el golpe con técnica parlamentaria que se dio en Paraguay, y bajo cuerda lo apoyaron más de un frentista que se callaron la boca de puro oportunistas que son. Y si Venezuela entró al Mercosur fue porque Cristina y Dilma metieron pechera, y desde Mujica para abajo tuvieron que bancarse, porque este gobierno le debe más de un favor a la revolución bolivariana, y Chávez, ese gigante, estaba vivo y no tenía pelos en la lengua. Pero también la política económica es una señal de sumisión a Estados Unidos, porque no otra cosa es la política económica neoliberal que se aplica con la aprobación de todos los partidos políticos. Los gringos nos controlan sin necesidad de invadirnos con fuerzas militares. Lo hacen invadiéndonos con dólares, abriendo nuestra economía, cumpliendo con las recetas del consenso de Washington que también aplica el señor Astori. Así hace Estados Unidos en Chile, en Perú, en México y en Colombia, aunque en Colombia la resistencia revolucionaria de la FARC, que tanto molesta a estos dirigentes frentistas, va llevando adelante el rescate de la soberanía nacional. En lo personal, no tengo dudas que Uruguay está comprometido en una estrategia antipatria grande y que existe un trabajo planificado que se nota incluso en la prensa. Existe un constante ataque a la política antifondo monetarista del gobierno argentino e incluso a la figura de su señora presidente, en consonancia con la prensa de ultraderecha argentina. Y obviamente en medios políticos argentinos se señala en estos días el coqueteo de Uruguay con el bloque de ultraderecha del Pacífico proimperialista.
Y para completar algo, un panorama que recién se empieza a destapar, el embajador itinerante de Uruguay, Quinto Lucas, se manifiesta críticamente contra la integración del país en el bloque del Pacífico. Vamos a ver cuánto dura Quinto Lucas en el cargo. Este es un tema de gran importancia política. No es un tema económico como lo quiere plantear Astori, Mujica o Vázquez, y otros que tiran la piedra y esconden la mano. Vamos a ver en qué queda la integración en la patria grande, la que el MLN llamó en aquellos momentos del 60 la continentalidad de la lucha, que para muchos dejó de existir. Por sus actos los conoceréis, creo que dice la Biblia, y los estamos conociendo, aunque se me quedan muchos en el tintero. Muy apretadamente vamos a ir a dos temas más. Uno, las medidas económicas del gobierno respecto a la presión inflacionaria. Y el otro, el tema de la Federación Rural del Uruguay, que parece que reacciona contra la mega minería. En lo económico, el señor Lorenzo, ministro de Economía, dijo que en su fundamentalismo neoliberal usaba instrumentos económicos para controlar factores que pusieran en riesgo la base económica. Admitió una excesiva sobrevaluación del peso debido al ingreso masivo de dólares especuladores que alteran el mercado cambiario y monetario y que provocan mayor costo financiero y mayor costo fiscal para estabilizar el mercado del dinero. Se aumentó el encaje bancario en dinero y en títulos y se llevó el rango de variación del IPC, o sea, de la inflación, para julio del año que viene, hasta un rango del 3 al 7%. Y se tomaron otras medidas, como la de que la referencia cambiaria y monetaria no va a ser más la tasa de interés, sino los agregados monetarios, o sea, el volumen de dinero. En ese lenguaje semi-misterioso de los tecnócratas, Lorenzo no pudo evitar reconocer que el contexto internacional es volátil e incierto y que los países imperialistas nos presionan, inundándonos con sus monedas fuertes y endeudándonos. También habló Vergara, presidente del Banco de la República, alumno de Astori, que dijo más de lo mismo, todos ellos intentando tranquilizar las aguas de los negocios. Fue interesante lo que dijo Lorenzo acerca de que estas medidas pueden tener efectos sobre la negociación salarial. Parece que ya le está pidiendo apoyo al PIT-CNT. Y creo que lo logró porque Abdala, del Partido Comunista, del PIT-CNT, salió a decir algo en ese sentido. Otros analistas del punto de vista económico afines al gobierno opinan que la inflación rondará entre el 8 y el 9%, o sea, más alta que la que dice Lorenzo. Y que si bien los exportadores se alegran con la medida, la competitividad del país cayó un 12% como consecuencia de la política de Astori, y dicen que los costos de los insumos importados siguen subiendo. De otra manera están diciendo que va a ser incluso la inflación más del 9%, o que por lo menos ellos ya quieren una devaluación un poquitito más del 21 pesos por dólar. En fin, hay que seguir viendo cómo evoluciona este panorama económico, aunque el gobierno ya dice que no habrá aumento del gasto público. La segunda novedad de estos días fue que la Federación Rural, a través de su señor presidente, se manifestó en contra de la mega minería. Si bien demoró bastante el pronunciamiento, en el que nos parece ver la presión de las pequeñas gremiales rurales, bienvenido sea dicho pronunciamiento. Esperemos que las próximas movilizaciones acompañen al pueblo en la defensa del patrimonio nacional. En nuestro concepto, sin embargo, y juzgando por los datos históricos, la Federación Rural ha sido una aliada de la Asociación Rural y sus altos mandos han ocupado en distintos momentos cargos de significación política importante. Por ejemplo, en el Instituto de Colonización, desde donde su orientación respecto a la tierra coincidió siempre con las más conservadoras de la oligarquía uruguaya. Muchos de sus componentes son distinguidos empresarios de los agronegocios. Pero si algo empieza a cambiar, que sea en buena hora. Bienvenidos a la lucha por la tierra. No obstante, vamos a señalar que la lucha es no solo contra la megaminería depredadora, sino también contra la extranjerización de la tierra, que también es depredadora, y la lucha es también por recuperar las tierras
en manos de las sociedades anónimas. La lucha es esencialmente de oposición al modelo exportador primario, excluyente y depredador que los sectores conservadores y reaccionarios del país llevan adelante, según un proyecto antinacional que apoyan todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Pero si en la Federación Rural comenzó un proceso de toma de conciencia en este sentido, hasta quizás promovido por lo que este mismo modelo económico cerrado y extranjerizante ha creado como dificultad de acceso a la tierra para ciertas producciones, por sus precios, etcétera, bienvenido sea. Ello puede ser el inicio de una nueva experiencia de lucha colectiva por recuperar un bien social estratégico. Hasta la próxima. Esto fue Las Opiniones que Importan. En la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.